Y continuando con esta segunda parte del video, quiero resumir ahí en segunda de Pedro en el capítulo 3, y para poder comprender en su totalidad lo que Pedro también nos decía aquí, quiero dar un breve resumen en el contexto. Aquí se está hablando, si vemos desde el versículo 10, se está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Que es algo que nosotros los creyentes estamos esperando, ¿verdad? Que muchos hablamos de su venida, de su regreso, pero muchas veces anhelamos algo que no sabemos lo que trae, ¿no? Y si leemos aquí desde el versículo 10 en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense que lo que está diciendo aquí, las obras que hay en ella. Parte, hermanos, del saber lo que es amar al prójimo y andar en rectitud en los caminos del Señor, es ver cómo están nuestras obras, porque nuestras obras siempre van hacia el prójimo. ¿Están nuestras obras y está nuestra mirada en las cosas de esta tierra? ¿O está nuestra mirada y nuestra meta en las cosas que están en el cielo? Que es donde está nuestra promesa, ¿verdad? Donde están nuestras promesas. Entonces, cuando anhelamos la venida del Señor, hay que realmente saber cómo está nuestro estado, ¿verdad? Porque es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte. Nuestro estado, estando bajo la carne, estando bajo la ley de la carne, estamos en un estado de pecado y estamos en un estado de separación de Dios. Nos dice aquí Pedro, varias advertencias, ¿verdad? Que el Señor no nos agarre, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que hayamos podido lograr o hacer en esta tierra, tengas millones de dólares aquí, tengas varios carros, tengas casas, lo que sea que tú hayas logrado en esta tierra, todo eso será desecho. Para Dios, cuando Él venga, será contado por nada, por nada. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo lo material de este mundo, el oro, la plata, todo lo más bonito que para mucha gente es, que los aretes y que los brazaletes y todo eso será deshecho. Para Dios será hecho nada. Dice el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí estamos hablando ya de lo que nos espera durante el reino, donde no habrá injusticia, habrá pura justicia. Pero no todos podrán entrar ahí, hermanos. Solamente los que practiquen la justicia en estos tiempos en los que nos encontramos aquí. Dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es el que habíamos leído hace rato. Sin mancha es sin pecado, andando en rectitud. Cuando uno está alejado del pecado, entonces entra ahora sí en paz, shalom. ¿Por qué hay tantos creyentes? ¿Por qué hay tantos, creyentes entre comillas, que van a la iglesia, que leen la Biblia, que cantan, que están aplaudiendo? Pero ¿por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta depresión en estas personas? ¿Por qué hay tristeza? Es por causa del pecado, mi amigo y mi hermano. Es por causa del pecado. Tenemos que procurar andar en diligencia. Dice el versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjense, la paciencia que el Señor nos tiene, y por decir la tolerancia que nos da, es para salvación. Nos está dando tiempo para arrepentirnos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como había dicho, Pablo en sus cartas escribe cosas en las que muchas personas no pueden comprender. Sacan un texto y lo ponen en otro lado y se hacen enseñanzas que van fuera de contexto, como habíamos hablado. Yo he escuchado donde hay iglesias que dicen, pastores que han dicho, personas que han enseñado que cuando Cristo murió, la ley fue crucificada juntamente con Él, que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Y tristemente esa es la gente que está viviendo en desobediencia, la gente que sigue pecando y pecando y pecando, y cada noche pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado. Eso ya no es caer, eso es abuso de la gracia, como vamos a estar viendo aquí.
y es pecar deliberadamente, algo que Dios desprecia. Dios odia. Déjenme decirles, hermanos, que aunque Dios es amor, también Dios odia. Dios odia el pecado, Dios odia al pecador. Casi en todas sus epístolas, en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, siendo la ley una de las cosas que para muchos es difícil de entender, ¿verdad? Porque no estamos practicando el amor, no estamos practicando los mandamientos del Señor. Entonces, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, como yo he mencionado, o sea, los que no estudian, los que no se meten a la palabra, los inconstantes son los que hoy sí, mañana no, que una semana sí, una semana no. Un día pecan y otro día andan ahí pidiendo perdón y están en pecado constante, ¿verdad? Todos estos tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Como había explicado en el versículo, en la parte primera, las escrituras y la única Biblia que tenían los primeros discípulos, los primeros cristianos del Señor, los hombres hebreos, la primera Biblia que ellos tenían, en las escrituras que ellos tenían, eran nada más que el Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos tenían para estudiar, porque todo lo que nosotros podemos encontrar en el Nuevo, lo encontramos en el Viejo. Amén. Entonces, cuando Pablo empezó a escribir estas cartas, eran en resumen, y él lo traía del Antiguo Testamento. No me quiero meter mucho en los detalles de eso. Yo les puedo encontrar varios versículos donde Pablo cita el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento es traído al Nuevo, pero es explicado ya por Pablo, porque Pablo se le revela por Dios cosas que antes no podían ser entendidas, porque el amor de Cristo aún no habitaba en esas personas que querían andar en la ley, que querían cumplir los mandamientos, pero no podían porque estaban sujetos a la ley del pecado, estaban sujetos a sus propios deseos, no podían dejar de pensar en sí mismos, no conocían lo que era el amor. Entonces, hermanos, vamos a continuar leyendo aquí. Dice el versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, fíjense, Pedro, persona que se consideraban muchos violentos en sus tiempos también, o sea, como estos discípulos y apóstoles del Señor, que en su tiempo pudieron haber sido matones como Pablo y todos ellos, cambiaron. Una vez conociendo el amor de Cristo, cambiaron y hablaban de una manera muy bonita, ¿no? Dice, amados, ellos practicando el amor del Señor, practicando la ley de Cristo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, el error de los pecadores, el error de aquellos que dicen que puedes pecar porque hay gracia, pide perdón, sigue pecando, caigas de vuestra firmeza. Aquella persona que sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y le pida perdón a Dios por el mismo pecado siempre, no anda en firmeza, no es del Señor, como vamos a estar viendo en otros versículos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Porque como también vamos a estar viendo más adelante, hermanos, más adelante, el Señor nos creó para ser eternos. Dios nos creó para vivir una eternidad. Tristemente y por desgracia, por causa del pecado, por causa del que trajo el pecado al mundo, que fue el tentador, el que tentó a Adán y a Eva, entró la muerte, entró este cuerpo de perdición en el cual estamos viviendo hoy, pero no tenemos que vivir sujetos a él, como vamos a estar mirando pues aquí. Quiero leerles nuevamente en Juan 13, o hacer un resumen, si es que recuerdan de lo que hablé, pero si no lo voy a volver a buscar. Aquí lo tenía, pero lo quité en Juan 13, que es uno de los evangelios. Y es bueno ir a diferentes personajes de la Biblia, porque ahí nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu es uno, y todos, a pesar de que eran diferentes hombres viviendo en diferentes áreas y diferentes etapas, siempre hablaban lo mismo. Y en Juan, en el 13, voy a leer del versículo 34 en adelante. Voy a leer de aquí del 31. Fíjense también cómo hablaba Juan. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Bueno, aquí lo dice
lo escribe Juan, pero Jesús hablando, ¿verdad? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero nos dice antes de regresar, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, Cristo nos vino a dar el ejemplo de cómo cumplir la ley, cosa que muchos no podían hacer antes porque no podían entender, o sea, no podían captar lo que era amor, lo que era sacrificio, lo que era hacer algo por los demás. Hubo quienes lo trataron, sí. Ahí estaba David, estuvo el rey Salomón, hubo varios hombres que pecaron, ¿verdad? Murieron espiritualmente. Quizás en su momento perdieron la felicidad, pero no perdieron la salvación porque ellos estaban con el Señor, ¿verdad? No me quiero meter tanto en esos detalles, pero antes, en el Antiguo Testamento, como estaremos mirando, lo que cubría el pecado de la persona era un sacrificio, y el sacrificio de un animal, ¿verdad? Nuevo pacto, ¿quién vino a ser? Cristo. No me quiero adelantar, lo vamos a estar viendo ahorita. Pero en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conoceremos que somos del Señor. En esto conoceremos que realmente somos de Cristo. Si podemos amar al prójimo, si puedes amar a tu vecino, si puedes amar a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu padre y a tu madre, a tu compañero de trabajo. Cada persona que tú te encuentres enfrente, ese es tu prójimo. Y con esa persona tienes que practicar el amor, que es la ley de Cristo. Amén. En el mismo Juan, voy a leer en el 14, otra vez. En el 14, versículo 15. Y fíjense lo que dice también aquí el Señor con el mismo evangelista Juan. Juan también hablaba, en sus epístolas también hablaba de hijitos míos. Ellos practicaban y imitaban al Señor. Pero miren lo que dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, es lo que dice Jesucristo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, sé obediente. ¿Lo amas? Sé obediente. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es el consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y cómo es que podremos recibir el Espíritu? ¿Cómo es que podemos recibir el Espíritu, este consolador? En el libro de la sabiduría de Salomón, como lo había dicho y había puesto en otro video, el Espíritu Santo, que santo es apartado, ¿verdad? Porque el Señor es apartado del pecado. El Espíritu apartado del pecado solamente puede morar en la persona que ha muerto a sus deseos. El Espíritu Santo no puede vivir en un cuerpo sujeto al pecado, en un cuerpo donde tú estás pensando en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, que quieres ir a tomar, que quieres ir a hacer drogas, que quieres ir a hacer cosas que no. Mentir, robar, cada quien sabe. El Espíritu Santo no habita y no puede entrar en la persona que está pensando en el mal, que está pensando solamente en sus deseos carnales, como estoy diciendo. Y lo vamos a estar viendo quizás en la tercera parte, porque voy a cerrar este video aquí en esta sección para poderlo hacer en otra tercera parte. Pero es muy importante que quede claro todo esto, hermanos, de la ley y cómo se resume la ley, que es en amar al prójimo, ¿verdad? En estas secciones de videos no explicaré tanto sobre a qué se refería Pablo cuando decía el fin de la ley. Ya lo dije un poco en otro video, donde el fin de la ley es el fin a nosotros, a nuestra carne, a nuestros deseos. Pero también fue el fin de la ley en el aspecto del sacrificio. Porque antes los hebreos, hermanos, ellos se la pasaban sacrificando animalitos para cubrir su pecado. Ya hoy en día vino un solo cordero como sacrificio, que fue el Mesías, el Hijo de Dios, que se hizo carne.
ese verbo se hizo carne, vino a morar entre nosotros como hombre, se hizo aún menor que los ángeles y vino a servir, vino a amar, vino a ser discípulos y nos vino a dar ese ejemplo de cómo poder cumplir la ley, así como lo hizo Él. Espera la tercera parte.